Este tramo final de la campaña. Vimos esta semana muy activo, mientras que el otro está, que no sabemos dónde está. Lo único que sabemos es que tiene el mismo buzo puesto desde no me acuerdo cuánto. Vimos un Sergio Massa muy activo y sobre todo yendo a buscar los votos a los lugares más esquivos. Lo vimos en Santa Fe y lo vimos como una mini gira dentro de lo que es la gira nacional, una mini gira en Córdoba, donde se fue con unos cuantos apoyos de dirigentes, de referentes, no así de lo que es lo que era el otro candidato presidencial, Juan Schiaretti. Y siempre está la cuestión Córdoba. Vamos a contar una infidencia. Cuando hablábamos de esta nota que íbamos a hacer, le decíamos de alguna manera a nuestro entrevistado, que ya presentamos, el cordobesólogo, ¿no? Como ya una materia que tiene su conocimiento propio. Específico, claro. Específico. César Murúa es politólogo, cordobesólogo también, porque él es de la provincia mediterránea, está teniendo la amabilidad de sumarse ahora a esta mesa virtual de Resábado. ¿Cómo te va, César? Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Bien, a ver, la primera pregunta que saldría: ¿por qué Córdoba resulta tan esquivo al peronismo, kirchnerismo, como le llamemos, y esta idea de que tiene como hasta su propia lógica política, su propio microclima político, ¿no? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué pasa esto? Bueno, eso es un aspecto que hay que rastrearlo en las raíces, si se quiere, el peronismo cordobés, sin necesidad de hacer arqueología, y si simplemente vemos lo que sucedió del 83 para acá, desde la recuperación de la democracia en la Argentina. El peronismo cordobés ha tenido como característica siempre una particularidad que no siempre ha ido en la misma tendencia de la tendencia nacional. Como para que tomemos una referencia histórica relativamente reciente, en 1989 Carlos Menem es electo presidente de la Nación con Eduardo Duhalde como compañero de fórmula. Pero antes de eso tuvo que ganar una interna, y esa interna fue contra Antonio Cafiero, entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires, y su compañero de fórmula era José Manuel de la Sota. Igual, se llamaba en aquel... Cafiero en ese momento era medio como el oficialismo del... ¿no? Era gobernador acá de la provincia, de Buenos Aires. Exacto. Y su compañero de fórmula era José Manuel de la Sota, que era el principal dirigente del peronismo cordobés, que llevaban adelante lo que se llamaba el peronismo renovador. Esa tendencia al interior del peronismo y ese matiz entre el peronismo cordobés y lo que podríamos llamar la estructura nacional del PJ es algo que subsistió. De la Sota gana las elecciones del 98 acá en la provincia y pone fin a 4 gobiernos consecutivos del radicalismo, y llega a la gobernación en el año 99, entre otras cosas con un apoyo de Carlos Menem, en asociación, en una alianza con sectores de la UCD. El compañero de fórmula de la Sota era en aquel momento Germán Camerat, ¿sí? Un dirigente que era de la UCD histórica de Alzogaray y de todo ese sector. Entonces, ¿qué queremos señalar con estos puntos? Dos cosas. La primera, el peronismo cordobés no siempre fue parte del movimiento nacional, sino que siempre planteó ahí alguna disidencia, un toque de campana con la tendencia de lo que era la conducción nacional del PJ, y al mismo tiempo siempre tuvo una pata vinculada o cercana a la centro-derecha, podríamos decirlo en términos ideológicos. A partir de entonces, los consecutivos gobiernos que ha tenido el PJ aquí en Córdoba, siempre en alianzas más amplias con distintos sectores, le han implicado una pertenencia y una matriz ideológica bastante amplia, más bien hacia el centro, ¿sí? Y las sucesivas relaciones que ha tenido fundamentalmente con el PJ kirchnerista, lo alejaron cada vez más a partir de distintos acontecimientos históricos que se dieron en los últimos años, y que lo han mantenido el PJ cordobés alejado del PJ nacional o el PJ controlado por el kirchnerismo.
Sí, esta semana decíamos antes, cuando te presentábamos, que vimos a un Sergio Massa activo y cosechando muchos apoyos de referentes. Quizás faltan las dos figuritas más difíciles, que son el actual gobernador, Juan Schiaretti, y su sucesor, Martín Yarlora. Ahora, ¿cuánto de eso después se traduce en, pensás que se pueda traducir en votos, ¿no? Ahí hay dos cosas. Una cosa son movimientos o acuerdos de estructura y otra cosa son movimientos de base. El tipo de avales y apoyos que recogió Massa en las últimas semanas, en estos últimos días ha sido como una especie de aluvión, si se quiere, pero más acelerado, han sido mayormente dirigentes pertenecientes al de la SOTIM, ¿sí? No nos olvidemos que Massa y De la Sota tuvieron una alianza significativa en 2015 cuando formaron que era una nueva alternativa. Del cordobesismo ya tiene sus líneas internas, entonces, el schiarettismo y el de la sotismo. Sí, eso ha sido histórico y de hecho eso lo que han sabido hacer Schiaretti y De la Sota es no solamente construir una fórmula de alternancia, sino mostrar matices hacia afuera. Matices que, de nuevo, son más, casi que te diría, estéticos que de estructura, porque si ha habido, y Córdoba lo ha notado, es una continuidad, pero esos matices han permitido que en la percepción social no sean 24 años monolíticos, porque acá también tenemos que tener en cuenta eso, ¿no? O sea, son 6 gobernaciones, 3 de la Sota y 3 de Schiaretti, son 24 años del peronismo gobernando la provincia de Córdoba. Y lo que en cualquier otro punto podría ser objeto de acusación de feudalismo y cuestiones similares, ellos dos, ambos supieron plantear sus matices en generalmente Schiaretti con una visión mucho más industrialista, productivista, y De la Sota con una visión más social de la política, ¿sí? Pero, de nuevo, matices que solamente puede distinguir quien le presta mucha atención al asunto y que pueden incluso hasta presentarse más en términos discursivos que en términos de decisiones políticas. Entonces, lo que está sucediendo en este momento es que, digamos, vos mencionaste quiénes son hoy los dos principales referentes del PJ, que son Juan Schiaretti y Martín Yarlora. Y ahí está la cuestión respecto de qué lugar ocupa el de la sotismo en todo eso. Hay estructuras del de la sotismo que no pueden o no han logrado convertirse como un tercer socio de la sociedad, ¿sí? Está más bien, es un proceso bastante incipiente. Natalia de la Sota naturalmente tiene una cuestión de herencia naturalmente más simbólica que política. Natalia de la Sota no conduce al de la sotismo cordobés hoy. Y de hecho, casi que probablemente la figura que más se acerque a ese rol o función sea Daniel Pacerini, que es el electo intendente de la capital. Te diría que ahí hay una definición probablemente más sustancial que todavía no se ha dado, entre otras cosas porque Pacerini se va a mantener alineado a Yarlora y a Schiaretti. El peronismo cordobés es bien orgánico, ¿sí? Es difícil encontrar rupturas o disidencias o puñetazos sobre la mesa para romper. El último puñetazo sobre la mesa para intentar romper el peronismo lo dio Luis Juez a principios de este milenio, ¿sí? Cuando ingresó, fue funcionario del primer gobierno de la Sota y más o menos a la mitad de ese gobierno salió, rompió, intentó armar su partido y solo o en alianza con el radicalismo o incluso con una gran alianza con el PRO y todo lo demás, que fue lo que lograron finalmente construir para las elecciones de este año, tampoco pudo. Entonces, volviendo a tu pregunta, perdón la introducción tan larga, pero tiene que ver con darle contexto al razonamiento. ¿Quiénes se están moviendo hacia Massa o quiénes se han expresado recientemente? Dirigentes del azotismo, dirigentes peronistas intendentes, ¿sí? Dirigentes más territoriales, que no necesariamente tienen la responsabilidad de conducción y liderazgo del partido acá en la provincia. Va a haber un movimiento natural de votos hacia Massa, pero no va a ser la mayoría. De hecho, el histórico votante peronista aquí en Córdoba, en la provincia, que vota para gobernador al peronismo con sus aliados, luego en las elecciones nacionales, generalmente se orientaba hacia el PRO o Cambiemos o las colisiones que se formaban en ese punto. De hecho,
lo sabemos, el balotaje 2015 es, entre otras cosas, una definición del electorado cordobés. Claro, el electorado cordobés fue definitivo. Termina cruzando dando vuelta el fiel de la balanza hacia Mauricio Macri. Entonces, pero ¿qué vimos nosotros en el resultado de octubre? El PRO, o Cambiemos, se deshilachó, de hecho salió tercero, y gran parte de esos votos los absorbió Javier Milei. Entonces, que algunos dirigentes se muevan hacia el acompañar a Massa es más por una cuestión de identidad peronista, por así decirlo, antes que una capacidad de movilizar al electorado. De hecho, probablemente esa sea la explicación por la cual Schiaretti no ha dado el paso, y si ha dado señales, han sido señales contrarias a Massa, claro, no necesariamente favorables. ¿Por qué? Entre otras cosas porque Schiaretti está leyendo que su propio electorado va a votar masivamente a Milei. Entonces, Schiaretti prefiere alejarse de su partido antes que alejarse de su electorado. Estamos charlando con César Murúa, que es politólogo, que es cordobés, tal cual como su acento lo deja ver, y estamos tratando de analizar un poco los fenómenos políticos que hay con respecto a esa provincia. Muy vinculado a lo que decías recién, César, yo recordaba que esta semana circuló un comentario que hizo Gustavo Córdoba, contando que ya tenían algunos indicadores en términos de estudios de opinión y de encuestas que planteaban que la activísima campaña que hizo Sergio Massa en la provincia de Córdoba jugó en contra, y que ahora hay más gente con más ganas de ir a votar a Javier Milei. Sobre este dato, Juan Courel, uno de los responsables de la campaña de Daniel Scioli en 2015, contó que les pasó exactamente lo mismo. Hicieron una campaña específica para la provincia, qué sé yo, resultó en contra también, y el resultado terminó siendo 72-28 a favor de Mauricio Macri. César, ¿por qué crees o qué elementos podés señalar sobre el nivel de hostilidad tan grande que hay para con el peronismo, por lo menos para con el peronismo no cordobés? Porque uno dice Córdoba gobernada hace 24 años por el peronismo, espectacular, llega un candidato peronista y son todos piedrazos. Digamos, ¿cómo se puede explicar? Sí, y en estas elecciones ni siquiera le fue favorable a Schiaretti, el electorado cordobés, una ¿no? cosa Porque salió segundo después de Milei. Realmente muy singular, ¿viste? Va el peronista, porque lo peor de todo es que cuando uno hace el análisis de lo que hizo Massa, yo creo que es bastante correcto, no había mucho más que eso que pudiera hacer, y sin embargo parece, lo vamos a constatar la semana que viene, pero bueno, parece que incluso le jugó en contra. Bueno, ¿cómo se puede explicar esta hostilidad? A ver, la hostilidad del votante cordobés hacia lo que podríamos llamar el PJ del AMBA, porque tampoco es PJ nacional, ¿no? O sea, veamos... Los pituquitos de Recoleta. Sí, bueno, esa es la etiqueta que hábilmente utilizó Yarlora para dos cosas. En realidad, cuando tiró lo de Pituquito de Recoleta, probablemente estaba mirando más hacia el PRO, hacia Cambiemos, que hacia el AMBA, que hacia el PJ del AMBA, pero hay una cuestión acá y tiene que ver con... no es la visita de Massa, Massa puede venir o no puede venir, es un calibre muy finito como para poder decir la visita de Massa le hizo perder votos a... yo la verdad que no haría un vaticinio de esa naturaleza. Hay cuestiones mucho más estructurales que tienen que ver con la relación histórica de Córdoba con ese PJ del AMBA y puntualmente con el kirchnerismo. No nos olvidemos, el conflicto por la resolución 125 que tuvo el campo cordobés, que es el principal motor de la economía de la provincia, y además no solamente eso, no es solamente un motor económico, sino también es un factor identitario para Córdoba. Ahí les recomiendo, hay un libro muy interesante de un colega, Federico Zapata, compañero de la universidad. Federico también es de estos cordobesólogos, como los llaman ustedes. Sí. Escribió recientemente un libro muy interesante que se llama Los muchachos cordobeses. Cuenta un poco de esa historia. Pero esta cuestión respecto de la relación entre el kirchnerismo concretamente, ¿sí? Porque acá hay que personificarlo en el kirchnerismo, y en eso ha sido hábil Javier Milei. El kirchnerismo en Córdoba tiene tanto rechazo, semejante nivel de rechazo por parte en general, no solamente de la estructura del PJ, sino por parte de la ciudadanía, por
un motivo inicial que fue el conflicto por la resolución 125 con el sector agropecuario, y luego lo que fue la rebelión policial de diciembre de 2013, en el cual el gobierno nacional no acompañó, no asistió, no apoyó a la provincia de Córdoba con fuerzas federales, incluso hasta como una especie de intento casi directo de doblegar al poder político cordobés. Y eso les diría que es una cicatriz que todavía la tenemos en la piel, en Córdoba, en general, ¿no? Y esto es una cosa transversal, te diría, a todos los partidos políticos. Porque fue un momento muy crítico, muy tenso, violento, conflictivo, y Córdoba se sintió desoída en ese momento, abandonada. Entonces, esas son cuestiones que se van enraizando. Y eso explica, entre otras cosas, por qué el kirchnerismo no ha hecho elecciones favorables en la provincia de Córdoba. La última elección que el kirchnerismo gana en Córdoba es 2011, cuando Cristina obtiene aquel famoso 54% a nivel nacional. Esa elección Cristina la gana, incluso después del conflicto con el sector agropecuario. Pero de ahí en adelante, consecutivamente, el AMBA o el kirchnerismo o alguna de sus variantes siempre han estado terceros o cuartos incluso en Córdoba. Sí. Entonces, ahí hay un rechazo que es más estructural, más visceral, que difícilmente puede revertirse incluso con una visita de masa, incluso con un apoyo explícito, que no creo que se dé, de parte de Schiaretti o de Yarlora. La última por mi parte, César. Uno piensa en Córdoba y, bueno, amén de las cosas más folclóricas, digo, el Fernet, el cuarteto, pero si uno piensa en la historia de Córdoba, creo que hay dos momentos que uno se le viene a la cabeza, que son la reforma universitaria y el cordobazo. ¿Qué pasó con esa sociedad? Porque, a ver, para manifestarle su oposición a este peronismo de ambas, se van, digo, hoy con un tipo que está hablando de terminar con la universidad pública y que también avanzaría sobre los derechos laborales que se defendieron en el cordobazo. ¿Qué pasó en todo este tiempo que la sociedad de alguna manera pareciera irse más a la derecha? Bueno, probablemente más que una coordenada ideológica tenga que ver con un espíritu, si se quiere, que tiene que ver con un espíritu reformista, históricamente enraizado en la identidad cordobesa, pero que a la hora de votar se manifiesta de otra modalidad, ¿sí? De hecho, los dos acontecimientos que vos señalás son dos acontecimientos históricos no reflejados en términos electorales, ¿no? De hecho, son resistencias a los órdenes vigentes en ese momento. El electorado cordobés se mueve de una manera mucho más coyuntural en cada momento. ¿Sí? Hay una circunstancia y un momento en el cual hay una lectura o una interpretación. Acá de nuevo, ¿no? En un esfuerzo nosotros por tratar de hacerle decir a las urnas cosas que las urnas no nos están diciendo. Las urnas nos están diciendo, mire, yo voto a este candidato. ¿Por qué lo están haciendo? Bueno, todos los de la multiplicidad de variantes por las cuales cada uno de nosotros toma la decisión de voto. Lo mismo es exactamente aplicable al caso cordobés. Pero Córdoba siempre ha priorizado en primer lugar sus intereses, los intereses de la provincia. Vos hablabas, hacías referencia a los elementos folclóricos que pueden parecer como superficiales o decorativos, pero son un elemento identitario. Hoy hablábamos, por ejemplo, del elemento que nos diferencia. De la cuestión del cuarteto, y decíamos, qué mala idea y también, si puedes hacer un apartadito de esto, de Milei reivindicándose cuartetero escuchando a Rodrigo, y dicen, no, ahí en Córdoba es la mona, Rodrigo es el cuarteto que escuchamos fuera de Córdoba, ¿no? Sí, hay dos cosas. Obviamente que el arraigo de la mona es infinitamente más popular. Sí. Un periodo mucho más largo, ¿sí? El fenómeno Rodrigo es incluso hasta generacional, está como más circunscripto a una generación en particular y a un perfil hasta te diría socioeconómico probablemente, pero bueno, a ver, en todos casos lo que estamos viendo es a todos los candidatos tratando de forzar su empatía o tratar de seducir al electorado con cosas muy superficiales. A Córdoba hay que entenderla con cosas
con cuestiones mucho más estructurales, ¿no? A los cordobeses le va a interesar mucho más cuál es la política orientada al sector agropecuario o cuál es la política para la industria automotriz, antes de que si cantan cuarteto o si te gusta Fernet o... Claro. Esos son más detalles de color, no. Acá nos interesan cosas más, por ejemplo, no sé, qué van a hacer con la caja de jubilaciones, que es un tema clave para entender las finanzas de la provincia de Córdoba y una parte significativa de la relación con los gremios, ¿sí? Los gremios más importantes aquí en Córdoba son gremios estatales, como la mayoría de las provincias, y lo mismo que los gremios de la industria metalmecánica. Entonces, bueno, usted quiere acercarse a los gremios de la industria metalmecánica o a los sindicatos en general, bueno, diga qué va a hacer con la industria automotriz y qué va a hacer con la caja de jubilaciones que Córdoba no transfirió. Quiere conectar con los sectores productivos, bueno, plantea una política para el sector agropecuario. Esos son elementos más sustanciales que intentar imitar la tonada. Sí. César, te agradecemos muchísimo por el tiempo que nos has dado y bueno, será hasta la próxima vez. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bien, era César Murúa, politólogo, cordobesólogo, ¿sí? Tratándonos de aclarar un poco el panorama de cuánto suma. ¿Ustedes conocen respecto de Córdoba la maldición de los presidentes cordobeses? No. Todos conocemos la maldición de los gobernadores bonaerenses que no llegan a los cordobeses que han llegado a la presidencia de la nación no terminaron su mandato. A la pelota, me gusta ese dato. Santiago Berqui, él había sido el sucesor de Urquiza, sí. Estuvo 1 año y medio y cae con la batalla de Pavón.